vez a este canal. Yo sé, o sea... No he subido video desde hace muchísimo rato. He estado bastante ocupada. No es excusa, no es excusa. Para aquellos que no sepan, yo soy ilustradora freelance y pues cuando se acerca la fecha de entrega del proyecto, pues... No tenemos vida. O sea, no. Ya estamos en otoño y está haciendo un frío tenaz. Otra vez con el saco. Bueno, primero quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito. O sea, no me esperaba que tuviera tanta acogida. Les agradezco los comentarios, los likes, las vistas. O sea, muchísimas gracias. Como ustedes saben, pues este canal está hecho para que ustedes sean testigos de cómo es mi adaptación en este país, de las cosas que he aprendido durante mi estancia aquí en Estados Unidos, y espero poderles ayudar a aquellos que estén planeando en venir, para aquellos que quieran hacerse alguna idea. Espero les ayude y pues sigamos en este recorrido. Obtuve muchísimos comentarios en uno de los primeros videos que yo hice, que fue el de cosas que no me acostumbro a Estados Unidos. Me sorprendió que muchas personas se lo tomaron como cosas que odio de este país. ¿no? Y habían comentarios como ¿por qué no te regresas a tu país? ¿Por qué no te vas? ¿Qué estás haciendo aquí? el video no se llama cosas que odio de Estados Unidos, no, se llama cosas a las que no me acostumbro. Por eso entonces decidí hacer este video de cosas que realmente me gustan de Estados Unidos, que fueron las primeras que me impactaron y me hicieron pensar, esto no va a ser tan malo. Yo como que sí podría vivir aquí. Como que sí. Lo primero que más me sorprendió y lo primero que más me impactó fue la seguridad. Y cuando digo seguridad, bueno, yo vengo de un país donde la inseguridad es el día a día. No te pongas los areticos, no des papaya, no saques el celular. Incluso hay personas en mi país que piensan, ¿para qué me compras el celular si me lo van a terminar robando? ¿Para qué? ¿Uno para qué? ¿no? Y la mamá le dice, Yo le dije que se lo iban a robar. ¿Para qué se compra ese celular? ¿Para qué se compra? Bendito sea Dios que no le pasó nada malo. ¿Para qué se pone a comprar aparatos que le van a terminar robando? Suena gracioso, pero pues es la triste realidad de mi país. Aquí es completamente diferente. Tú ves gente caminando en la calle a las 10 de la noche, a la medianoche, no pasa nada. Ves a chicas vestidas con minifalda, tacones altos, gente usando sus joyas, caminando por la calle, usando el metro. Antes de que me vayan a bombardear con sus comentarios. Sí, hay excepciones, hay personas que te dicen no te vayas por esas calles, que esas calles son más peligrosas, o no te vayas por estos lados, o trata de no irte por allá. Pero la verdad, nunca me ha pasado nada extraño, nunca me ha pasado nada malo, nadie se ha metido conmigo. He caminado sola a las 10 de la noche por cuadras y no pasa nada. Otra cosa que creo que hace parte de la seguridad en Estados Unidos, que me parece interesante mencionarla, es los famosos gas pimienta. En cualquier almacén de cadena vas a encontrar los famosos gas pimienta. Me sorprendió que los vendieran así de la nada. Por lo general son de color negro. Esta versión la sacaron por la lucha contra el cáncer de mama, así que por eso es rosadito. Entonces simplemente se abre aquí y nunca lo he usado. Gracias a Dios. Lo tengo como souvenir. Creo que por eso nadie se mete contigo, nadie trata de robarte, porque otra cosa que deben saber, en muchos estados el porte de armas es legal. Tú no sabes quién puede estar armado. Así que creo que por ese lado me sorprende mucho la seguridad y la verdad me gusta. La segunda cosa, y creo que es la más importante, pero la vine a notar mucho después, es trabajo. Muchas personas se quejan y dicen que no consiguen trabajo, que Estados Unidos está muy mal. Los latinos solo consiguen trabajo de limpiar pisos y cocineros y de mano de obra. Desde mi perspectiva, yo como ilustradora freelance puedo decir que sí hay trabajo. Lo que más aprecio de este país es poder conseguir el trabajo que yo quiero, el trabajo que a mí me gusta. No estoy diciendo que yo soy súper famosa y no, yo consigo los qué contratos. Pero sí puedo decir que sí consigo trabajo como ilustradora, sí puedo obtener experiencia. Es más fácil acercarse a los editores, a las editoriales, a las revistas, a los periódicos. Es más fácil acercarse a ellos en cualquier lado, en cualquier empresa. Tú vas a su página web y encuentras un link que te va a decir careers.
Y ese es el link en donde tú envías tu hojas de vida, te avisan si ellos están buscando, tienen oportunidades abiertas. No sé los ingenieros, no sé las personas, los médicos, no sé aquellas personas, pero hay trabajo. Y otra cosa que me sorprende es los trabajos parciales, trabajos por horas. Y es que tú puedes trabajar ciertas horas, no sé, en una tienda de ropa, en un restaurante, como camarero, como panadero, y con eso puedes solventarte. Entonces, en mi caso, mi trabajo parcial ayuda mi carrera. Eso me gusta de Estados Unidos. Lo tercero, el consumismo. Antes de que me vayan a bombardear con sus comentarios, esperen a que termine la idea, por favor, esperen a que termine la idea. ¿Por qué digo consumismo? Bueno, aquí en Estados Unidos sí, la gente consume productos todo el tiempo. Cada año, cada mes, cada semana está cambiando y renovando sus cosas. Yo creo que el ejemplo más obvio son los teléfonos celulares. Entonces siempre cada año va a haber un nuevo modelo. Y la gente aquí Se desespera, se desvive por conseguirse el último super mega celular con fuegos pirotécnicos y magia y popurrí. Teléfono unicornio. el modelo anterior pues ya no vale tanto. Lo que hacen las personas es vender el modelo anterior y conseguirse el modelo nuevo. Lo mismo hacen los almacenes. Aquellos modelos anteriores que se quedaron en stock pues simplemente los venden a menor precio e incluso no necesitas comprarte el teléfono pagando un contrato de 2 años, sino que ya puedes conseguirte tu teléfono y pagar un plan de datos mucho más barato. ¿Ya van entendiendo con qué voy con el consumismo? Ese ejemplo aplíquenlo a todo: cámaras, computadores, muebles, incluso ropa. En mi caso, a mí me interesa mucho consumir buena tecnología. No soy una persona que le interese tener la última recién salido del horno de la tienda Apple, pero sí me interesa tener un buen computador o una buena cámara que funcione para lo que a mí me sirve. Así que por ese lado, digamos que Tomo ventaja del consumismo gringo. el cuarto es diversidad. Precisamente porque es un país de inmigrantes, vas a encontrar de todo. Vas a encontrar frutas, verduras, vas a encontrar productos que son de otros países. Hay lugares donde va a ser un poquito más cerrado a nuevas culturas, pero en general vas a encontrar cosas de tu país incluso, o de países que se van a parecer a los tuyos. Hay muchísima diversidad. Aunque la gente diga que hay mucho racismo, que hay mucho bullying, pero sí es un país muy diverso, tanto en personas, en cultura, como en religión y en productos y en todo lo que tú te puedas imaginar. Es un país muy internacional, sí. Y bueno, yo creo que lo otro sería también, es un país muy grande, así que los paisajes. Cada estado va a tener un paisaje diferente, su forma de hablar es diferente, su forma de resolver problemas es diferente. Es muy complejo, no solamente es Nueva York, Miami, California, sino que cada estado tiene una idiosincrasia diferente. Así que sí, me encanta eso porque cada estado te aporta algo nuevo, algo muy interesante. Cada estado es nuevo para conocer. Y bueno, amigos, creo que esas son las, ¿qué? ¿Fueron como 4? ¿5? Cosas que me encantaron y que fueron lo primero que yo dije. Yo puedo, yo creo que puedo. Creo que lo que es difícil de acostumbrarme no va a ser tan malo. Y algún día me acostumbraré. Lo primero que abracé de Estados Unidos fueron esas. Espero les haya gustado este video, espero les haya servido para aquellos que están también en este proceso de adaptarse a Estados Unidos. Pues poquito a poquito lo lograremos. Un abrazo. Chao, chao.